tenemos ya en la línea telefónica y le agradecemos que nos acompañe al economista con especialidad en finanzas, Luis Morfín. Alertan que Omicron provoca inflación en las economías emergentes del mundo, pero ¿qué es eso? Omicron nos trae, anda, ahora sí que trae todo y anda en todos lados. Buenas tardes, Luis, qué gusto saludar. El gusto es para mí, Cintia y Daniel. Encantado de la vida de estar en tu programa, con mucho gusto. Pues sí, ahora esto también, además de la parte de la salud que nos tiene así como que qué nos va a pasar, y también es con la inflación. A ver, explíquenos con peritas y manzanas como nos gusta a nosotros para entenderle. Gracias. Bueno, pues así como cuando estuvimos en la pandemia y que generó la tercera ola de contagios, todo este tema lo que hace es inhibir, si tú quieres, esa es la palabra, inhibir o poner en tema de incertidumbre a la economía. ¿Por qué? Pues porque los contagios lo que hacen es otra vez regresar a resguardarse, a parar los niveles de producción, a detener las inversiones. Y lo que sucede también pues es que como país emergente, como país en desarrollo, nosotros tenemos que importar productos que vienen del mundo. Entonces, todavía no está dicho todo sobre el Omicron, no está dicho todo. Ahorita la discusión de esto es el grado de contagio y el grado de afectación que puede tener en las personas, pero todavía no se sabe exactamente los efectos que pueda tener desde el punto de vista, digamos, médico, pues, ¿no? Pero ante una incertidumbre, vamos a ver qué pasa, las economías se retraen, como decía ahorita, las inversiones se detienen y la economía no funciona de la misma manera que como debería funcionar. Si a esto le sumas que todavía no salimos del tema de la pandemia, porque realmente no hemos llegado a la pospandemia, la realidad es que no hemos llegado, y esta variante Omicron sigue dejando en evidencia que las cosas no van a funcionar bien. Entonces, ante esta incertidumbre y ante, digamos, ¿qué te voy a decir yo? El desquiciamiento de los mercados, y cuando digo mercados me refiero al tipo de cambio, me refiero a las economías, me refiero a las bolsas, a las finanzas de los negocios, pues la realidad es que nos pega las finanzas de las familias. Claro. Porque lo que está pasando es que mientras sean pitos y flautas con Omicron, sin Omicron, la inflación nos está pegando, y esto lo que quiere decir es que la inflación no es transitoria. La inflación yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir cuando menos el próximo semestre del año 2022. Entonces, vamos a tener que vivir con este tema de la inflación. De la inflación, digamos, es un fenómeno muy destructivo a las bolsas, a los recursos de las familias, porque no nos damos cuenta que nuestro poder adquisitivo se está disminuyendo. Y hay que entender también, y es importante ver que ese indicador de inflación que nos da Banco de México y el INEGI, que anda alrededor del 7%, realmente es un promedio nacional. Ni siquiera toma en cuenta, digamos, el listado de compras que tú haces, Cintia, en el súper. No toma en cuenta el papel del baño, no toma en cuenta los productos de aseo doméstico. Que No están toma en cuenta. carísimos, ¿eh? Entonces, como toma en cuenta una serie de productos, no necesariamente que sean los que usamos todos los días, la realidad es que la inflación, es muy probable que la inflación ande del orden del 15 al 20% y nos está afectando. Y esto del Omicron, al detenerse otra vez la producción a nivel mundial y siendo un país emergente del cual estamos importando, tenemos que pagar más por los fletes de los contenedores que vienen en los barcos, que vienen de los países asiáticos de donde nosotros estamos importando. Ya tocamos este tema en alguna ocasión también. Sí. Vamos a tener que pagar por muchos productos navideños, vamos a tener que pagar 20, 30%, si no es que el doble en muchos productos. Es decir, la incertidumbre es lo que provoca la inflación.
Definitivamente, o sea, la inflación ya la traemos, Sí, pero la incertidumbre y los impactos o los efectos que puede traer el Omicron sí. produce expectativas de mayor inflación. Por eso ya se está aumentando el salario mínimo en 22%, cuando habíamos visto eso de los años recientes. Por eso ahora lo que se trata de hacer es de recuperar el poder adquisitivo con aumentos del salario mínimo del 22%, no de decir me aumentaron el 5 y lo volví a perder en el año 2022, ¿verdad? Entonces vamos a tener que seguir viviendo con esto. La incertidumbre lo que hace es hacer que los inversionistas, hacer que las empresas, hacer que inclusive el mismo gobierno y los analistas lo que hacen es pues hacen pronósticos Sí. y cuando se deciden hacer el pronóstico, no es que se haya hecho realidad, pero el pronóstico afecta a la realidad y a la incertidumbre. Por eso, en este momento, sí la incertidumbre dice, Chihuahua, ¿vamos a tener más inflación? Sí, sí vamos a tener más inflación. Entonces hay que pensar en un escenario, mal que yo lo diga, pero es un escenario pesimista para pensar, a ver, ¿qué debemos hacer en nuestra casa si ahí viene más inflación? Híjole. Y todo siempre es apretarnos el cinturón, ¿no? Esa es lo que Oye, tenemos. Sí. oye, pues ya lo tenemos muy No, apretadito. bastante apretado, así es. Platicaba el otro día con varias personas que me decían, oye, vamos al súper y es el colmo que hasta en la misma comida, hasta en las frutas, hasta en las verduras, tengamos que elegir, pues, no poder ni siquiera eso tomarlo con la libertad o decir, se me antojó o quiero esto, no, sino escoger, o hasta con las frutas, ponerte más selectivo, ¿no? Elegir la de temporada o demás, ¿no? ¿Cuántas acciones tenemos que hacer en nuestros hogares para poderla sobrellevar, ¿no? O para sobrellevarla. Sí, yo creo que tenemos que cambiar los hábitos de consumo, Cintia. Yo Sí, creo que me refiero a que tenemos que ser más inteligentes en el gasto. sí. Yo creo que vamos a tener que volver a lo básico, en lugar de salir a comer tacos y hot dogs y hamburguesas y pizzas y demás, posiblemente tengamos que hacerlas en casa, porque nos vamos a ahorrar, no sé, 20-30% del gasto. Sí. En lugar de comprar los productos de aseo y de limpieza en tu casa, y en lugar de comprar el galón que comprabas del detergente o de lo que usas para limpiar los vidrios, bueno, pues ahora vamos a tener que comprar de a litro más seguido, pero con menos costo semanal, me explico. Tienen que cambiar nuestros hábitos de consumo. Yo creo que las tarjetas de crédito vamos a tener que evitar el consumo de compras de impulso a través de las tarjetas de crédito, porque la tarjeta de crédito es una bomba de tiempo, es una trampa financiera en la que la publicidad y los mismos bancos y las mismas casas comerciales nos incitan a utilizar la tarjeta de crédito, pero estamos comprando un problema futuro. Entonces, nuestros hábitos de consumo y de compra tienen que cambiar. Cambiar. No cabe Y yo otra. creo, Luis, que sí cambiaron mucho a raíz de la pandemia, ¿no? Nos hicimos como más, el tiempo en el que no salimos y todo, como que nos convertimos en más básicos. O sea, a lo mejor las mujeres si usábamos hasta tal zapato o tal zapatilla, bueno, ya no, o sea, nos quedamos con las bajitas y hasta nos desprendimos de las de tacón alto, o sea, sí cambiamos, yo creo, algunas cosas, vimos la vida distinto, ¿no? No, definitivamente, las compras en línea nos han ayudado a pensar que no necesariamente tenemos que ir a una casa comercial Sí, a hacer una compra, y la compra en línea, como quiera que la pongan, si la buscamos ahí, es más fácil comparar precios en las compras en línea, porque los mismos zapatos con diferentes proveedores sí. puedes encontrar un mejor precio. Entonces, todo este tipo de asuntos, y esto otra vez relacionado con el retraso digamos, del resurgimiento de la actividad económica, está haciendo que vienen los aumentos de precios, pero nosotros en las casas, en las familias, tenemos que ser más inteligentes en la compra. No nos queda otra, porque la inflación aquí está y va a seguir cuando menos, creo yo, por los próximos 6 meses.
Ya veremos en otras ocasiones que podamos platicar, Cintia, de ver Sí. cómo se está comportando este tema de inflación, pero nos está afectando seriamente. Y esto, lo de... Oye, Luis, nomás yo te quería preguntar, a ver, está el Omicron, hay incertidumbre, viene la inflación y eso también modifica las tasas de interés y solicitar un crédito será más caro el próximo año, ¿no? Definitivamente, el Banco de México, Ya el eso te lo aprendí a instrumento, usted para que vea que sí lo escucho, ¿eh? el instrumento que tiene Banco de México para controlar la inflación, entre comillas, es aumentar la tasa de interés. Porque ahorita no solamente le está afectando a las tasas de interés de los créditos en tarjetas y créditos empresariales, créditos hipotecarios o créditos personales o créditos de nómina. Las tasas van a aumentar definitivamente. El impacto más serio es en aquellos que han tenido la capacidad para ahorrar, porque resulta que una inversión ahorrada, que la tienes por ahí detenida, vamos a hablar de 100,000 pesos, Sí. si los tienen. La máxima tasa de interés que te está pagando ese ahorro no pasa del 5% anual. Y resulta que la inflación es del 7%. Pues, ¿cómo? A eso se le llama que las tasas de interés son negativas, son tasas reales negativas. Okay. Entonces, estamos entrando en un fenómeno económico que es, digamos, la peor situación en una economía, que es lo que se llama estancamiento con inflación. No estamos creciendo económico y hay inflación. Ese es el peor escenario económico en una economía. Y estamos en ello ahorita, ¿eh? Pues ahí está. Pues vamos a ver qué sucede. Como siempre, un gusto tener al economista con especialidad en finanzas, Luis Morfín. ¿Dónde te pueden seguir nuestros comaleros y comaleras? Gracias. Pues mira, soy muy activo en Twitter, en @lmorfina. Ahí con mucho gusto, si me pueden seguir, me encantaría que me siguieran. Son puros comentarios de este orden. No le entro a la política, son puros comentarios económicos y financieros y de finanzas familiares. Con mucho gusto, el que se quiera poner en contacto lo atiendo.